El sistema óseo que estamos estudiando ahorita, estamos hablando de que es parte de los 4 tejidos de la histología, es un tipo de tejido conectivo, ¿sí? Y ese tejido conectivo, pues como nosotros sabemos, tiene otros tejidos que lo integran en relación a la cantidad de matriz extracelular y células que contiene. Entonces, este es un tejido conectivo especializado, nada más para que te acuerdes, ahí está escrito en pequeñito los 4 tipos de tejidos, los otros 3 tipos de tejido conectivo, que es el embrionario, que es la gelatina de Wharton que podemos encontrar, principalmente contiene el primer proteoglucano, que es ácido hialurónico, que no se te olvide, trata de repasar siempre cuando vayas estudiando y avanzando lo anterior. El tejido del adulto, que está compuesto por otros 2 tipos de tejido, el regular e irregular, que tiene que ver mucho con la cantidad de fibras y células que contiene, pero en el especializado ya hemos estudiado el adiposo, el cartilaginoso, y ahorita es el lugar de estudiar el óseo, el tejido óseo. Entonces, este tejido especializado óseo, obviamente, como todos, está compuesto por matriz extracelular y células. ¿Sí? Es lo que le va a dar la característica. Ahora, la matriz extracelular del tejido óseo está compuesto por 90% fibras de colágeno. ¿Cuál es la fibra principal? La 1. Y aparte tiene la 3, la 4, la 11 y la 13. Ahí te escribí un numerito, 1134, para que no se te olviden las fibras que están. Tienes ese 1134. ¿Cómo lo vamos a ver? Es como si tú tuvieras que pensar en 1, 2, 3 y 4. Solamente acuérdate que en tu cuenta de 1, 2, 3 y 4, el 2 nunca lo tomas en cuenta más que para acordarte de la serie que te va a ayudar a recordar todo. El principal que encuentras es la 1, fibra de colágeno tipo 1. Después vas a encontrar la 11, la 13, la 3 y la 4. ¿Sale? Entonces, para que no se te olviden las fibras de colágeno que están en el tejido óseo. Primero la 1, luego puedes encontrar la 3, 4, 11 y 13. Así en orden. ¿Sí? Primero 1, primero la 1, luego 2 no hay, 3 sí, 4 sí, luego 11 y luego 13. Esta es una manera como para que no se te olvide, tú puedes buscar las tuyas propias, pero el asunto es que no se te olviden cuáles son las fibras que componen el 90% de la matriz extracelular. La primera que no se te puede olvidar es la 1. Segundo, hablamos de la sustancia fundamental. Todo tejido conectivo tiene sustancia fundamental y esta sustancia fundamental del tejido óseo tiene, aquí tú estás viendo en verde, 2 de los elementos que no los encontramos en otro sitio, únicamente están en la sustancia fundamental del hueso. ¿Cuáles son? Las proteínas de depósito de vitamina K, que es la osteocalcina, la proteína S y la proteína GIA. Y la otra sustancia fundamental que encontramos en el hueso, que no encontramos en los otros tipos de tejido conectivo, son factores de crecimiento. El factor de crecimiento transformante, las interleucinas y las proteínas morfogénicas óseas. Ahorita te voy a decir las funciones de cada uno de esos. Entre la sustancia fundamental que encontramos también, pues otras ya conocidas, familiares, generales, los proteoglucanos, principalmente hialuronano o ácido, es el ácido hialurónico, condroitin sulfato y queratin sulfato. Y en las proteínas multiadhesivas, aquí encontramos la osteonectina, que cuando empezamos a estudiar las proteínas multiadhesivas, la conocimos a la osteonectina, ¿no? Y está la podoplanina y la proteína de la matriz dentina. Y también está la osteopontina. Sí, son de las proteínas multiadhesivas que vamos a encontrar acá. Ahora, fíjate bien, en las proteínas de depósito de vitamina K, la osteocalcina, la proteína S y la proteína G ya tienen funciones importantes, que de manera, con el objetivo de que no se te olvide, voy a quitar esto y voy a poner esto. Aquí está, mira. ¿Cuál es la función de la osteocalcina? Ahí está. Este dibujito que ves aquí, que no se te olvide, es la función de la osteocalcina. ¿A qué se refiere? La osteocalcina es la que se dedica a pescar el calcio de la sangre, es decir, obtiene el calcio de la sangre la osteocalcina, ¿sí? ¿Y qué otra función tiene? Atrae al osteoclast.
lo atrae y lo hace que llegue hacia el sitio donde esté esa osteocalcina. Entonces yo creo que con ese dibujito no se te va a olvidar cuál es la función de la osteocalcina, ¿sí? Obtener el calcio de la sangre y atraer a los osteoclastos. La proteína S, ¿qué función tiene? Esta se encarga de eliminar, es el dibujito que está aquí, en medio se encarga de eliminar a las células que están sufriendo apoptosis, ¿sí? La proteína S. Y la proteína GIA se encarga de calcificar a los huesos o participa en la calcificación de no los huesos, perdón, de las arterias, de los vasos, ¿sí? Seguramente tiene otra función, pero pues la participación en la que la hemos encontrado es en eso y entonces es lo que se describe. Dentro de los factores de crecimiento, el factor de crecimiento el factor de crecimiento similar a la insulina es el que tiene la función directa de estimular a los osteoblastos para que comiencen a diferenciarse y empiecen a hacer la mineralización y también estimula a los osteoclastos. Entonces, este factor de crecimiento similar es un factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. También es estimulado por otra hormona y esto ya se los enseñé. ¿Qué hormona estimula también al factor de crecimiento similar a la insulina? Es la PTH. PTH no, es otra que sintetiza la adenohipófisis, que ayuda en el crecimiento óseo, en la síntesis de proteínas y en el depósito de carbohidratos. Participa en el anabolismo general. O sea, forma. Favorece el crecimiento. La hormona Ya con eso. No, la folícula estimulante no es. Favorece el crecimiento. La Con eso. paratiroidea. No, la paratiroidea. La paratiroidea participa en la regulación de calcio y fósforo. Bueno, es que, ¿cómo se llama? Bueno, habla Luis. Es que la paratiroidea sí participa aquí obviamente en el hueso, pero la hormona que estimula desde la adenohipófisis al factor de crecimiento similar a la insulina, que favorece el crecimiento de hueso, está en la adenohipófisis y favorece el crecimiento. Ya no te puedo decir más porque ya te voy a decir su nombre. La tirocalcitonina. No es la ACTH. de crecimiento. ¿Alguien lo dijo? Calcitonina. No, la hormona de crecimiento. Muy bien, Joed lo dijo. La hormona de crecimiento, si ustedes van a sus apuntes que tienen de la parte de glándulas, acuérdense que la hormona de crecimiento no es la que actúa directamente sobre los tejidos. Estimula el hígado para que el hígado sintetice esta hormona similar a la insulina o factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y cuando el hígado la libera, entonces ese factor de crecimiento similar a la insulina es el que participa en el desarrollo del hueso, en que la fisis empiece a aumentar su producción para que el hueso largo empiece a crecer. De hecho, el principal marcador de la pubertad en los adolescentes no es el cambio de voz, no es que empieza a salirles barbita o el cambio de la voz, sino que es que empiezan a crecer. Cuando el adolescente o el niño empieza a crecer, ya están empezando a actuar sus hormonas, ¿de acuerdo? Ya sabes que va a entrar a un periodo difícil para los papás. Entonces, acuérdate, factor de crecimiento similar a la insulina participa acá en el crecimiento óseo directamente en la fisis, eso lo van a ver más en fisiología. También participan las interleucinas tienen que irse familiarizando con ellas, cuando entren en la inmunología se van a cansar de interleucina 6, 1, 4, 7, 12, 11, 13, 15, hay un montón de interleucinas. De hecho, ahorita empezó a tomar importancia la medición de interleucina 6 en el caso de pacientes con COVID con riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria del adulto, porque es uno de los marcadores de
de malignidad, la interleucina 6. Entonces, váyanlas conociendo. Y las proteínas morfogénicas óseas también son parte de los factores de crecimiento. En proteoglucanos, ahí tienes, son 3 los que debes recordar: proteoglucanos, hialuronano, condroitinsulfato y queratansulfato. Acuérdate que todos los sulfatos, los que llevan nombre de sulfato, son proteoglucanos, excepto el que brilla o la oveja negra, pues es el ácido hialurónico o el hialuronano, que lo encontramos más en articulaciones y así por excelencia en la gelatina de Wharton. Después, Doctora, dime. ¿por qué se le llama factor de necrosis tumoral? Porque fíjate que muchos de los nombres que se le dan a los factores es en relación a cómo lo descubrieron la primera vez, ¿sí? Y muchos de ellos se utilizan como dianas farmacológicas en el tema de oncología. De hecho, vas a encontrar muchos factores fisiológicos normales con nombres asociados a cáncer, teratógenos y cosas así, pero son sustancias fisiológicas que tienen una función no para causar cáncer, sino para participar en el desarrollo normal. Pero debido a que se estudian a la luz del cáncer o en participación o la participación que tienen en un cáncer, por eso se le dan esos nombres medio preocupantes. Por ejemplo, ustedes que están conociendo, dice doctora, pero dice factor de necrosis tumoral, o sea, está matando el tumor. Y sí, pero es que cuando lo estudiaron y lo encontraron, lo estaban viendo en el contexto de un tumor. ¿Vale? Y van a encontrar varios así también. Bueno, Maestra, ¿nos pasa su esquema, porfa? no, es mío. Oh. A lo mejor, es más, si le toman screen, pero voy a tratar de que no salga todo para que no le tomen screen. No es cierto. Fíjense, acá las células, hay 2 tipos, osteoprogenitoras y osteoclastos. Las osteoprogenitoras son células que provienen embriológicamente. El dibujito que están viendo ahí es un embrioncito al revés. Si no le encontraron forma, parece más un neutrófilo, una cosa así. Pero es un embrión. Entonces, el tejido embrionario que da lugar a las células osteoprogenitoras es el mesénquima y da lugar a 2, ¿sí? Y acuérdate que estas células osteoprogenitoras entran, por ejemplo, cuando está haciendo la osificación endocondral, entran por ya se está apagando mi clase. Entran por la arteria nutricia y estas van a seguir dando lugar a otros tipos de células. ¿Cuáles? A los osteoblastos y a los osteocitos. A los osteoblastos son aquellas células que van a sintetizar matriz extracelular. Bueno, no lo puedo escribir ahorita, pero ya lo escribiré después. Entonces, acuérdate, la función de los osteoblastos, que hasta fue pregunta en el examen y varios agarraron monte. Los osteoblastos, es más, creo que los osteoblastos ni los pregunté. Porque los osteoblastos lo que hacen, la célula joven del hueso, por eso se llama osteoblasto, sintetiza matriz extracelular. Es decir, este osteoblasto va a sintetizar todo esto que ustedes ven aquí, las fibras de colágeno, las proteínas de depósito de vitamina K, factores de crecimiento, proteoglucanos y proteínas multiadhesivas. Quiero que les quede claro eso. La matriz extracelular no sale de la nada. Esto que ustedes están viendo acá, esta matriz extracelular, vamos a quitar aquí, sí, me duele rayar mi cuadro. Fíjate, esta matriz extracelular sale de las células, ¿sí? Acuérdate que en el dibujo anterior yo te lo enseñé, no sale de la nada. Una célula tiene que sintetizar su matriz extracelular. Entonces, ¿cuáles son las células que sintetizan la matriz extracelular? Todo esto. Osteocitos. No, Osteoblastos. Muy bien. Los osteoblastos, estos, básicamente, vamos a ponértelo así, mira, estos son los encargados de hacer todo esto que tú ves acá. Todo esto Disculpe, tiene doctora. que hacer un osteoblasto. ¿Viste? Dime. Es que, bueno, yo leí, bueno, mis diapositivas las saqué del Ross, pero siempre leo el Garner porque es el que tengo físico. Casi la mayoría de las tareas que realiza el hueso, en su mayoría, algunas vienen, bueno, casi todas las que chequé, son de parte de osteoblastos.
Incluso hay algo que me pareció curioso, que es la forma inactiva de los osteoblastos es pasar a ser células de revestimiento y cuando hay unos factores, existen dos factores que uno no me acuerdo, es que está bien largo el nombre, y el otro es osteorix, algo así, que es para pasar a ser osteocito. Ujú. Y pues, ¿cómo se llama? Yo tenía una duda acerca de por qué entonces el problema de la osteogénesis imperfecta, por qué es? No, eso ya lo vamos a ver. Tú con calma, esas las vamos a, bueno, realmente conmigo no las van a ver, ustedes las tienen que leer, pero sí vienen ahí bien explicaditas. En los libros no se complica nada. Pero si se les complicara, cuando terminemos sistema óseo, yo les voy a dar una pintadita qué está alterado en la patología en relación con este esquema, que es el que yo estoy usando para enseñarles. ¿De acuerdo? Ahora miren, entonces todo esto que está arriba, ya te lo pinté, ya te quedó un poquito más claro. Todo eso que pasa que está pintado de rojo lo hace un osteoblasto. ¿De acuerdo? Por favor, míralo bien, porque esto no te lo dice textualmente el libro, pero tienes que interpretarlo. Y a veces sí te lo dice, pero es justo el párrafo en donde ya no quisimos poner atención. Ahora, aparte tenemos después los osteoblastos, una pequeña porción del 10% a veces. Es lo que se va a convertir en un osteocito. El osteocito es la célula que finalmente va a quedar como atrapada. Es como cuando no hiciste planes de vida y de repente sales a una fiesta y se embaraza una pareja, ¿no? Porque se embaraza la mujer, pero pues el hombre también es responsable y cuando eres una persona responsable dices, bueno, la embaracé, ya está, ya me quedé aquí atrapado, ¿no? Pues al osteocito sí le pasa, se queda atrapado entre la mineralización ósea, ¿sí? Y ahora el que tiene, y esto lo comentó un poquito Ramos, el osteoclasto, perdón, el osteocito es una célula que empieza a tener prolongaciones largas y se ve como estrelladito. Pero ya se diferencia cuando queda atrapado en las lagunas, que son espacios no mineralizados por donde se va a llevar a cabo la comunicación entre las prolongaciones de los osteocitos. Y esas prolongaciones de estos osteocitos están, oye, están, ahí está. Las prolongaciones de los osteocitos uno con otro están comunicados a través de qué tipo de unión. Uniones en hendidura Hendidura. o tipo gap, ¿sale? Son los tipos de uniones que vas a encontrar entre los osteocitos y estos ya están en lagunas. Piénsalo que son como islotes o como islas, pues. La isla está comunicada solo por un puente, así los osteocitos están comunicados con otros osteocitos únicamente gracias a sus prolongaciones, que es por donde pasan los nutrientes, las interleucinas, los factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Porque acuérdate que para que se lleve a cabo la difusión y nutrición de un órgano o de un tejido es a través de una matriz extracelular de naturaleza acuosa. Si no tiene agua, difícilmente pueden pasar los nutrientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí en el hueso? Por eso el hueso está muy exento ante fracturas, que se necrose y se pierda pronto. ¿Sí? Entonces, fíjate, ya en osteocitos hay tres tipos, el formativo, el latente y el resortivo. Eso lo tienes que saber y finalmente están los otros tipos celulares, que son los osteoclastos. Estos ya yo creo que te quedó claro con los exámenes que hemos hecho. El osteoclasto es un tipo de macrófago, pero a diferencia de los otros macrófagos que solo participan en la fagocitosis, en el tema de la defensa, estos osteoclastos participan en la remodelación ósea, así como tu músculo necesita hacer ejercicio, necesita peso y movimiento para modelarse o para adquirir un tono, el hueso también requiere ejercicio para modificarse y esto es algo que a veces no entendemos nosotros. Por eso es la diferencia y por eso te dicen, por ejemplo, uno de estos deportistas que hacen, ¿cómo se llama?
ballet, que hacen, hay otro que no me acuerdo ahorita, atletismo, que hacen también este deporte que hacen en las Olimpiadas que están, girando en tubos y no sé cómo se llaman, en aros. ¿Alguien se acuerda? Calistenia. No, sí es como, puede ser la calistenia, pero la calistenia la podemos desarrollar también más adelante, pero hay otra, que es como, no son aeróbics, no me Gimnasia. acuerdo. Gimnasia, ese, Gimnasia. la gimnasia, gracias. O los que hacen ballet, ustedes saben que ellos tienen que empezar desde muy jóvenes porque requieren mucha flexibilidad en los huesos. Y ellos como están siempre haciendo ese tipo de ejercicio, el hueso adquiere esta característica. O sea, no se osifica completamente, o sea, si se osifica es en los puntos en donde el ejercicio que ellos desarrollan lo requiere. Y el resto, si tiene mucha movilidad, si tiene mucha flexibilidad, pues ellos por eso es que dicen que tienen que hacerlo desde muy jóvenes, ¿sí? Porque nosotros cuando estamos en la juventud empieza nuestra mineralización ósea y si no hacemos ningún ejercicio, no hacemos nada más que estar parados, estar sentados, pues ahí viene la modificación en respuesta a ese ejercicio que nosotros hacemos. Y eso lo hacen los osteoclastos principalmente y también hay una participación de osteoblastos porque los osteoblastos forman, los osteoclastos van remodelando. ¿De acuerdo? Y esto es como en general. Ahora, ¿qué más estudiamos por aquí? Y ya nada más nos queda 0 minutos. Nos enseñaron también un poquito esto lo tengo por acá. La formación del hueso. El inmaduro es en el embrión, no hay más. Es osificación endocondral. El maduro, perdón, el inmaduro es intermembranosa y parte de endocondral, pero decimos más que el hueso inmaduro es en el embrión. La parte del hueso maduro es la que tiene todo este estudio de la osteona, el hueso compacto, el hueso clavicular o esponjoso, periósteo, endostio, ¿sí? Y para explicar esto, pues se requiere más tiempo, pero yo solo quiero que te quede claro que el hueso maduro es donde ya hablamos del periósteo, hueso compacto, endostio y hueso esponjoso. ¿De acuerdo? Con que te quede eso y no te me pierdas con esa información, está bien. Vámonos pues. Vamos a detener aquí la grabación.